continuación, una edición especial de Armas de Guerra. La historia de las armas en guerra. La Luftwaffe, el arma con la que Hitler planeaba dominar el mundo. Ataques contundentes de la Fuerza Aérea precedían a la guerra relámpago alemana. Los pilotos alemanes enfrentaban la muerte en el aire. Sea testigo del poder de increíbles máquinas y de la audacia de los pilotos del mariscal Goering. I got me this B-17 from the front. Es una historia de victorias increíbles y errores fatales. A continuación, los aviones y los pilotos de la guerra relámpago de Hitler. De guerra. La Luftwaffe. En 1939, Europa cayó en poder del arma alemana más temible, la Luftwaffe. Los Stukas y Messerschmitts de Hitler destruían a sus rivales con sorprendente precisión. Como la artillería aérea del ejército, la Luftwaffe despejaba el camino para los Panzers, introduciendo el término guerra relámpago o Blitzkrieg. Pero la Luftwaffe tenía sus días contados. Fue diseñada en secreto y perfeccionada en combate, pero destruida por sus mismos generales. Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, alle Mädels müssen warten. Die Losung ist bekannt, ran an den Feind, Bomben auf England. That was, of course, every day in the Armed Forces news, then came this England song, you know. And that was, of course, how they prepared the people for really to be concerned about that. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de la Luftwaffe combatían contra un enemigo muy superior al tratar de detener los bombardeos aliados en su ataque al corazón del Tercer Reich. We always had to take off when they came to central Germany. And then we were led into the bomber formation from the front. We stayed away from rear attacks because they were too costly. We were probably 20, 30 109s and Focke-Wulfs spread out. And we went in, and the parts were flying all over. I saw parachutes, I saw planes, fighters going into the bombers, ramming, and not willfully, you know, yes, that happened. It was so crowded, you could not move left, you could not move right, and in front of you was a bomber, and it was often too late to pull up. Now, I was lucky enough to be on the outer right-hand side in this attack, and they got me this B-17. I saw it was burning pretty good, and then I have a funny feeling and looked up half to the northeast of me, high up, Mustangs coming down on me, you know. So I concentrated on the Mustangs. Well, I had still the chance to make a left and go down and let them follow me. And that didn't feel right.
So I aimed at the first one and opened up with all I had. We were damn close. We passed each other. The Mustang exploded behind me. That was nothing but a fireball, and the rest followed me and gave me hell. From every side they attacked me. God, they chased me to the center of Germany. They hit me pretty good in the undercarriage, and in the left wing. But they didn't bring me down. I made a crash landing more or less, Any crash landing, as long as you survive, is a good one. We were feeling pretty strong, and fear is not the right word. You fly, you do what you have to do, and if it happens, it happens. One day your number is up. That's how we saw it. Durante la guerra, los pilotos alemanes volaron con gran habilidad y determinación. La industria alemana había construido para ellos quizás las mejores máquinas del mundo. Sin embargo, la Fuerza Aérea de Hitler había dominado Europa por poco más de un año. Era una fuerza aérea construida para una guerra corta, por líderes de visión corta. Los victoriosos aliados de la Primera Guerra Mundial firmaron el Tratado de Versalles en junio de 1919 y exigieron el fin de la aviación militar alemana. Bajo supervisión de una comisión de control aliada, Alemania se vio obligada a entregar sus casi 15.000 aviones a los aliados. Pero el tratado solo ponía restricciones menores a la aviación civil. Los fabricantes alemanes de aviones sacaron sus fábricas del país, lejos de las molestas comisiones aliadas. Junkers became a large company. They built airplanes in Russia. Henkel established a factory in Sweden. There was a Dornier factory in Switzerland. And they had to build a first generation of aircraft to really relearn how to build modern aircraft. And that was done at a considerable secret expenditure of marks. En 1933, Adolfo Hitler, el recientemente electo canciller alemán, comenzó a apoyar el diseño y fabricación secreta de aviones militares y a reunir a los hombres que volarían por el Reich. When I was 14, I had the opportunity to join the flying group of the Hitler Youth. And that consisted of a weekly workshop activity. Each boy had to learn how to glue gliders together. And after so many hours of workshop time, we were then entitled to, it didn't cost any money, but we were entitled to participate in actual flight activity. The first flight was a solo flight. The first flight was, for a 14-year-old boy, it was a fantastic achievement, to fly, to actually be in the air. It was like nothing in the world felt before, for us youngsters. It was just fun. So I was gung-ho for it. Para 1935, Hitler se sentía tan confiado de su poder que anunció públicamente la existencia de su arma del aire, o Luftwaffe. Para comandar la fuerza de 1.800 aviones y casi 20.000 hombres, Hitler puso a cargo a un as de la Primera Guerra Mundial. Hermann Goering was a ruthless organizer, and he had the capacity to force people to take brave decisions and take responsibility for them. So he was able to induce manufacturers to spend a lot more money than they had any idea that they'd ever be able to spend. Money was no object. So by designing their airplanes beginning in 1934, testing them, introducing them into production in 1937, by the time the war came, Hitler had the most modern air force in the world. Hermann Göring y Adolfo Hitler se las arreglaron para intimidar a los líderes europeos con el poderío creciente de su maquinaria bélica y ganaron reclamos territoriales en Austria y Checoslovaquia, sin tener que combatir. Para el verano de 1939, la Luftwaffe contaba con 3.700 aeronaves y 1,5 millones de hombres. Sin nada que los detuviera, Hitler y Göring recurrieron a métodos más violentos. En la mañana del 1 de septiembre, bajo una espesa niebla, soldados del ejército alemán se movilizaron hacia el este y cruzaron la frontera de Polonia. Fuerzas bélicas atravesaron todas las defensas mientras la Luftwaffe erradicaba toda resistencia. Había comenzado la guerra relámpago o Blitzkrieg.
El rápido avance alemán dejó a su paso varios focos de resistencia. La Luftwaffe brindó apoyo directo al ejército bombardeando las fortificaciones polacas. Fue aquí donde nació la leyenda de los bombarderos Stuka. The Junkers Ju-87 was a large gull-winged airplane with fixed gear and able to dive very close to the ground and consequently were very accurate. At that time, there were no level bombers in the world that were really effective. Level bombers didn't hit their targets. Level bombers often didn't find their targets. Whereas the Stukas were like a well-keyed-in artillery piece. They blasted in and would hit exactly. The Stukas would appear over a point precisely when the tanks wanted them to be, would attack, and while the enemy was still stunned from the concussive effect of the bombs, the armored forces would be there to exploit the opening. La precisión de los ataques de los Stuka era devastadora, pero un simple ingenio multiplicó su efecto psicológico en el enemigo. They had pipes, actually, simple pipes from cardboard paper at the side of the bombs, and these pipes made a terrible noise, like a siren, you know. And that was in the beginning, in the Polish War particularly, and the troops heard those sirens, they put the nose down in the dirt. Bombarderos medianos como el Heinkel HE-111 bombardearon los campos aéreos de la obsoleta Fuerza Aérea Polaca. Los pocos aviones que lograron despegar no eran rivales para las armas de la Luftwaffe. En 2 días, la Fuerza Aérea de Göring había ganado la completa supremacía del aire. La destrucción de caminos y vías ferroviarias impidió que los refuerzos polacos llegaran al frente de combate. El éxito y la rapidez del avance sorprendió incluso a los alemanes. En 8 días, las divisiones Panzer habían llegado a las afueras de Varsovia. Pocos días después, el último contraataque polaco fue detenido y aniquilado. El 27 de septiembre, Varsovia se rindió. La primera campaña de la Guerra Relámpago había terminado. The German armed forces learned wonderful lessons in the execution of combined ground-air tactics in the assault on Poland. The aircraft that they had were perfect for the job, and they were opposed by a brave enemy. The Polish troops were brave, but totally unsuited for modern warfare. Armas de Guerra continuará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. La única defensa de Francia ante la amenaza de la invasión era la línea Maginot, en la frontera oeste de Alemania. La línea consistía en un laberinto de búnkers y emplazamientos de cañones pesados, pero había sido construida en una época en la que los ejércitos se movían a pie o a caballo. Los franceses creían que nada podría pasar frente a los cañones de la línea Maginot y sobrevivir. Pero Hitler no tenía intenciones de pasar dentro del alcance de los cañones franceses. Su estrategia, el Plan Amarillo, explotaría la movilidad de su ejército para flanquear las defensas fijas y atacar la línea Maginot por la retaguardia. Al amanecer del 10 de mayo de 1940, 74 divisiones del ejército de Hitler avanzaron a través de Bélgica y Holanda. El mayor ataque en contra de Holanda vino de parte de la Luftwaffe. Bombarderos medianos, incluyendo el Junkers Ju-88, comenzaron la ya familiar táctica de destruir aeropuertos enemigos. El Ju-88 podía cargar más de 3 toneladas de altos explosivos distribuidos en compartimientos internos y externos. Su excelente velocidad, gran maniobrabilidad e inmensa fuerza estructural hacía del Ju-88 un resistente y preciso bombardero de picada. Pero su armamento defensivo ligero hacía a este bombardero bimotor vulnerable a ataques de cazas enemigos. Mientras bombarderos arrasaban los campos holandeses, una flota de 475 transportes de tropas trimotores Junkers Ju-52 invadieron el país. Antes de la guerra, el Ju-52 había sido utilizado como aeronave comercial.
Los aviones Junkers de transporte de tropas trajeron al campo de batalla una nueva fuerza: paracaidistas. Las aeronaves volaban en formaciones cerradas de 3 aviones a 150 millas por hora y 400 pies de altura. La velocidad se reducía a aproximadamente a 100 millas por hora para que los hombres saltaran, y luego de que todos habían salido, se arrojaban también contenedores llenos de armas y municiones. Los paracaidistas alemanes aterrizaban en bases aéreas, áreas de abastecimiento y puentes claves en todo el pequeño país. Para principios de la tarde, 1.200 soldados en paracaídas habían tomado el control de las principales bases aéreas. Para el 13 de mayo, solo la ciudad de Rotterdam permanecía en poder de los holandeses. Göring ordenó el bombardeo de Rotterdam como demostración de fuerza para precipitar la rendición de Holanda. El corazón de la ciudad fue completamente destruido. Columnas blindadas atravesaron Bélgica casi sin resistencia y en 2 días los Panzers de Hitler llegaron a la frontera francesa. Los alemanes atravesaron el río Mosa y la guerra relámpago se precipitó sobre Francia. Las tropas alemanas enfrentaban a un enemigo desorganizado. La Luftwaffe ganó la superioridad aérea rápidamente, al igual que había hecho en la batalla de Polonia. Bombarderos Ju-87 Stukas atemorizaban y atacaban. Cuando encontraban resistencia pesada, las fuerzas terrestres alemanas recurrían a los Stukas para que bombardearan blancos con la precisión de artillería aérea. Los operadores de radio de la Luftwaffe demostraron ser los enlaces clave. We created the connection between the army and the flying units. There was a time when the close communication between ground troops and Air Force was developed. And unfortunately, when we came to Dunkirk, where all this was supposed to take place, we couldn't put it to work because of the weather. El avance alemán hizo retroceder a las fuerzas francesas y británicas hasta la ciudad portuaria de Dunkerque. Con la victoria cerca, Hitler ordenó a sus panzers detenerse en las afueras de la ciudad. The army was held back in front of Dunkirk because Göring had promised that the Luftwaffe would take care of the whole affair of Dunkirk. But then bad weather came up, and the Luftwaffe was not able to bomb as much as would have been necessary to keep the British troops in Dunkirk. Para salvar a su ejército, los ingleses lanzaron la Operación Dinamo. Comenzando el 26 de mayo, cualquier cosa que flotara zarpó de Inglaterra a través del Canal de la Mancha hasta Francia para rescatar al maltrecho ejército de las playas. Durante 10 días, la Luftwaffe hizo un gran esfuerzo por bombardear las abandonadas tropas y hundir los barcos que atravesaban el canal. La Marina Real rescató a más de 238.000 soldados británicos y 100.000 franceses que escapaban de lo que Winston Churchill temía sería el mayor desastre militar de la historia británica. They left everything there at the beach. Their cars, one car next to the other, almost on top of each other, and a tremendous amount of material. I still remember going there to the beach and finding everything from toothbrushes to sheet music, and they just took their bare life and got out of there. The Luftwaffe had every reason to be extraordinarily pleased with itself. It had simply overwhelmed all of its opponents. In every instance, its airplanes had been superior to the enemy's, its pilots had had better training, its tactics were more effective. It was at Dunkirk, however, that the Luftwaffe really came up for the first time against the Royal Air Force flying the Spitfires. For the first time, the Germans had an inkling that now this is going to be an opponent of different quality. We're not going to have the easy walk away that we had in all the previous combinations.
El 21 de julio de 1940, Hitler y Göring se reunieron para aceptar la rendición de Francia en el bosque de Compiègne. El viejo vagón de ferrocarril en que tuvo lugar la reunión fue el mismo en que los franceses aceptaron la rendición alemana en la Primera Guerra Mundial. Hitler y su guerra relámpago habían llevado la venganza a Francia. Armas de Guerra continuará en un momento. Armas de Guerra. When France was defeated, finally, Hitler and Goering thought England would surrender. So Hitler actually went off on a month's vacation. He toured the battlefields, Goering began looting, and the Luftwaffe began refitting and equipping. It was like a gift of life to the Royal Air Force because it had suffered heavy losses in France, and now it had a chance to rebuild. La industria británica elevó rápidamente la producción de sus aviones caza para defenderse de una posible invasión alemana. Pero antes de que Hitler pudiese desembarcar en las playas inglesas, Göring y su Luftwaffe debían destruir la Real Fuerza Aérea y ganar la superioridad aérea. Goering gathered all his forces, and it was a formidable force. It had been perfect for Poland, been perfect for France. It was not the right force for the Battle of Britain. Göring contaba con que su mejor caza, el Messerschmitt Bf-109, hiciera pedazos a los Spitfires. El Messerschmitt había combatido para la Luftwaffe desde la invasión a Polonia. El rápido Bf-109 hizo polvo a sus oponentes. Pero al llevar la guerra a Inglaterra surgió un problema imprevisto. They had to take off from bases in France, fly across the Channel, and when they got into battle, they perhaps had 10 or 15 minutes of combat time before they had to leave, and then they had to fly back across the Channel with their emergency fuel light blinking red. El mayor ataque de la Luftwaffe contra la RAF comenzó el 13 de agosto con el nombre código de Alder Tag, el Día de las Águilas. La operación consistía en bombardear campos aéreos y estaciones de radar de la RAF a lo largo de la costa inglesa. The Spitfire and the Messerschmitt were very comparable. The Spitfire was slightly faster and slightly more maneuverable. The Messerschmitt had a better rate of climb and a much better diving capability. And it usually amounted to which pilot was the best pilot. Con los radares de tierra dándoles el curso de los bombarderos que se acercaban, los Spitfires y Hawkers Hurricanes no desperdiciaban ni tiempo ni combustible buscando las formaciones en el cielo, aunque la habilidad de los pilotos aún era decisiva en los combates. Los británicos tenían la ventaja de que luchaban sobre su territorio. Las aeronaves averiadas nunca estaban lejos de una base amiga. Los pilotos derribados a menudo regresaban al combate en cuestión de horas. Para finales de agosto, desanimado por las crecientes pérdidas, Göring ordenó a sus cazas y bombarderos concentrar sus ataques en los campos aéreos de la RAF. La Luftwaffe no había tenido éxito en destruir los radares del comando de cazas de la RAF. Los ataques de bombarderos y cazas a los campos aéreos de la RAF le costaron a esta sus mayores bajas. En 2 semanas, los ataques habían destruido 295 cazas y averiado otros 171. Pero lo más serio fue que 103 pilotos habían muerto o estaban perdidos. Los Bf-109 que escoltaban a los bombarderos peleaban salvajemente para proteger los lentos Stukas y bombarderos bimotores. La leyenda del Stuka pereció sobre Inglaterra. A pesar de haber perdido 378 aviones, la Luftwaffe continuó atacando bases aéreas. Luego de un pequeño bombardeo británico sobre Berlín, un Hitler furioso ordenó a la Luftwaffe que bombardeara Londres.
El 7 de septiembre, los bombarderos se alejaron de las bases aéreas y atacaron la población civil del este de Londres. Esto marcó un cambio en la batalla. Los pilotos de la RAF ya no tenían que preocuparse por defender sus bases y se podían concentrar en derribar las grandes formaciones de bombarderos que atacaban Londres. Debido a que los alemanes carecían de un caza de largo alcance, los Messerschmitt tenían que operar en el límite de su alcance y solo podían defender a los bombarderos durante unos pocos minutos sobre Londres. El 15 de septiembre fueron atacadas vastas formaciones de bombarderos. La pérdida de 60 aviones le demostró a Göring que la meta de la superioridad aérea estaba aún muy lejos de lograrse. The Germans knew that they had failed in their task. They knew that they were not going to gain air superiority. But even after the Battle of Britain, even after they had suffered their losses, German leadership did not see its way clear to expanding production or to changing the types. They persevered in the same weaponry and at the same levels of production. It's an absolutely unanswerable question why the right conclusions weren't drawn. As we could see it, the propaganda made it as non-exist, or I would say, well, it was not so decisive. We still were in the feeling that we still had the upper hand in it. Of course, we had no clue. Pero perder la batalla de Inglaterra no era la manera de terminar el ataque. El bombardeo de Inglaterra continuó bajo el amparo de la noche. Over London, when I flew, that was unbelievable how it was going on there, as far as flak and balloons, and you saw it started then, you know, it was just like rolling out a carpet, the way those incendiary little bombs would develop and would start fires below. Pero ni siquiera la devastación de Londres pudo destruir el espíritu de resistencia de los ingleses. Hitler ahora contaba con su flota de submarinos para hundir cargueros y hacer que los británicos se rindieran por falta de suministros. Göring cedió el control de un grupo de aviones de reconocimiento al almirante Karl Dönitz, comandante de la Marina alemana. Con estos aviones, Focke-Wulf 200 de 4 motores, Dönitz podía ampliar su búsqueda de barcos enemigos. El Cóndor, originalmente diseñado como avión comercial con capacidad para 26 pasajeros, tenía un alcance de más de 2.200 millas. En 1938 los japoneses pidieron que se construyera uno para su marina como avión de reconocimiento marítimo. El avión había tenido tanto éxito con los japoneses que la Luftwaffe lo adaptó para la misma tarea. Llevaba una bomba y una variedad de ametralladoras, incluso en misiones de reconocimiento. Estos aviones de largo alcance no solo podían hundir barcos solitarios, sino que podían guiar submarinos a los convoyes. Inicialmente sus reportes de navegación podían fallar hasta por 80 millas, pero al mantener un Cóndor en patrulla dando vueltas sobre el blanco, los submarinos podían encontrar los lentos cargueros. Para el invierno de 1940, los Cóndores habían hundido más de 90.000 toneladas de barcos aliados. Durante los siguientes 3 años, los Cóndores fueron, en palabras de Churchill, el azote del Atlántico. El defecto fundamental del Cóndor era su debilidad estructural. A veces las alas del mismo colapsaban catastróficamente en el aire y a veces incluso en tierra. Eso y la limitada capacidad de carga del Focke-Wulf 200 fueron los motivos por los cuales este no se convirtió en el avión que la Luftwaffe necesitaba desesperadamente, un bombardero pesado de largo alcance. Armas de Guerra continuará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. De guerra. La imposibilidad de obtener la supremacía aérea obligó a Hitler a posponer sus planes de invadir Gran Bretaña. Pero la derrota le costó a la Luftwaffe más que su reputación de invencibilidad. Muchos de sus mejores pilotos y comandantes murieron durante el combate.
gente experimentada que luego Göring y Hitler necesitarían durante la Operación Barbarossa, la invasión de Rusia. A pesar de que estaba debilitada por las pérdidas de la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe estaba siendo utilizada para una gran ofensiva tras otra. Para finales de la primavera de 1941, los planes alemanes exigían la invasión de la isla mediterránea de Creta. Fuerzas británicas y neozelandesas, después de abandonar Grecia en poder de los alemanes, se habían replegado a esta isla al sur. La Luftwaffe decidió que si utilizaba todos los paracaidistas disponibles juntos, podrían atacar la isla, desorganizar a sus 30.000 defensores y capturar los 3 principales aeropuertos. Después de que los paracaidistas hubiesen capturado las bases aéreas, los aviones de transporte Junkers 52 podrían regresar con infantería y apoyo de artillería. La operación Mercurio comenzó en la mañana del 20 de mayo cuando el cielo sobre Creta apareció cubierto de miles de paracaídas. Al principio, la naturaleza misma del terrorífico ataque desorganizó a los defensores de la isla, pero minutos después de los primeros aterrizajes, los paracaidistas fueron recibidos por una lluvia de fuego de armas cortas. Muchas de las unidades de paracaidistas fueron eliminadas incluso antes de llegar a tierra. Para finales de la tarde, parecía que la fuerza invasora sería aniquilada. La Luftwaffe bombardeó y ametralló las baterías antiaéreas cerca de las bases aéreas y eliminó la resistencia organizada. Los transportes regresaron con tropas de tierra para reforzar las posiciones alemanas. Pero cuando los defensores británicos se reagruparon, los alemanes ganaron el control precario de una de las bases aéreas. El 26 de mayo, los británicos dejaron sus posiciones y abandonaron la isla. La victoria fue costosa. De los 8.500 paracaidistas, 3.700 murieron el primer día y 220 de los aviones de transporte Junkers fueron destruidos. El precio de la invasión impresionó a Hitler en un grado tal que nunca más autorizaría una operación similar. Creta fue una derrota aliada, pero también fue la tumba de los paracaidistas alemanes. Apenas un mes después, la Luftwaffe preparó más de la mitad de su fuerza de 4.300 aviones para la confrontación armada más grande de la historia alemana, la invasión de Rusia. The attack on the Soviet Union had been authorized by Hitler several months before, and they had disguised the movement of German troops and German airplanes to the Eastern Front quite well, even though Stalin had been advised by the British that the attack was coming, and even though the Soviet commanders had been warned, nothing was done to protect the airplanes. En la mañana del domingo 22 de junio de 1941, 117 divisiones blindadas y de infantería alemanas avanzaron en un frente de 1.200 millas en la Unión Soviética. Para el mediodía, la Luftwaffe había destruido 1.200 aviones rusos. In the next several days, the numbers destroyed went down, 800 to 600 to 300, not because the Russians were fighting any better, but because there were simply less airplanes available to shoot up. Para finales de noviembre, el ejército y la fuerza aérea llegó a 19 millas de Moscú. Sin embargo, este estaba destinado a ser el límite del avance alemán. When the winter came, we had tremendous difficulties with ice and snow and no clothing, and it was a terrible experience. We lost all our equipment, we lost all our trucks, we were not prepared at all. La invasión que Hitler había dicho acabaría en 8 semanas estaba mermando a su ejército de hombres y material. Harapientos, helados y con sus líneas de abastecimiento sobreextendidas, los alemanes combatían a lo que parecía un inagotable ejército de infantería y tanques rusos. Los contraataques rusos comenzaron a alejar a los alemanes de Moscú.
were unaware of is that the Russians had a vast manufacturing base in the Urals, that they had transported the aircraft factories almost brick by brick on a train, trundle them across the country, and they were able to begin re-erecting the factory just within days of their getting there. And within 3 months of the German invasion, these factories were once again manufacturing airplanes. The Germans had bitten off more than they could chew. They had no idea of the extent of the strength of the Soviet Union. Ahora, aviones rusos más modernos comenzaban a volar en contra de la Luftwaffe. La Fuerza Aérea Alemana estaba comenzando a perder la superioridad aérea. The Russians induced in great numbers the Ilyushin IL-2, the tank buster. And this was an airplane that did better than the Stuka. It was virtually invulnerable. It was truly a flying tank. El avión de ataque terrestre Ilyushin Tormovich se lanzó sobre los tanques alemanes. The Stormoviks attacked with rockets and heavy guns and made life on Earth hell for the infantry. And they built them in great numbers. They built something like 36,000 of them during the war. There were only about 8,000 Stukas built during the war. Por primera vez se hizo evidente que la producción de aviones de la Luftwaffe era inadecuada para resistir un largo periodo de operaciones aéreas pesadas. El apoyo al Afrika Korps del mariscal de campo Erwin Rommel mermó aún más los recursos de la Luftwaffe. La lucha del zorro del desierto por recuperar territorio perdido ante los británicos requirió de pilotos y aviones que se necesitaban desesperadamente en los helados campos de batalla de la Unión Soviética. La Luftwaffe se convirtió en una brigada de incendios constantemente llamada a rescatar las maltrechas unidades del ejército. Sometimes they would have to land in no man's land and offload the supplies, and then the Germans who were besieged would have to fight their way out to get the supplies from the Russians. La Luftwaffe empleó una extraña aeronave para movilizar tropas y equipos rápidamente a lo largo del frente. El Messerschmitt 323 podía transportar más de 22 toneladas de carga, suficiente para llevar de todo, a excepción de los tanques más pesados. 2 ametralladoras de 7.9 milímetros en la nariz y 2 detrás de las alas protegían a la tripulación de 4 hombres. Este coloso voló por primera vez en 1940 como planeador. Utilizando un sistema conocido como el Troita Sculp, 3 bombarderos juntos remolcaban el avión en el aire. Esta configuración era impráctica, de modo que los Messerschmitt 323 fueron dotados de 6 motores radiales. Su baja velocidad de 140 millas por hora y su inmenso tamaño lo hacían un blanco fácil. En una desastrosa misión volada sin escolta aérea, 14 de una formación de 60 aviones 323 fueron derribados. Para el invierno de 1942, el ejército alemán concentró sus fuerzas en la destrucción del ejército rojo en Stalingrado. Pero sus avances eran neutralizados por contraataques soviéticos. Los alemanes se rindieron. El general von Pola rindió sus fuerzas el 31 de enero de 1943. Fue un punto decisivo de la guerra en el este y eliminó cualquier esperanza de una victoria alemana. La derrota en Stalingrado demostró que la Luftwaffe todavía continuaba las tácticas de la guerra relámpago al apoyar a las fuerzas terrestres. Estas tácticas, exitosas en Polonia y Francia, fallaron en las grandes batallas de la Operación Barbarossa. Where they were totally lacking was in the ability to reach beyond the front, reach to the Russian manufacturing centers in the Urals and elsewhere, and destroy them. They simply didn't have the airplanes to do it, nor did they have the will to do it. They ignored it. Armas de Guerra continuará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. La mañana
mañana del 7 de diciembre de 1941 selló el destino de la Luftwaffe. Haciendo honor a un pacto firmado con los japoneses, Hitler y Göring se encontraron en guerra con la nación industrial más poderosa del mundo. I remember one day when my father said, America ended the war and we should quit right here and then. This is the end for us because we cannot match their material superiority. When it became apparent that the Allies were securing both a quantitative and a qualitative advantage, the Germans then turned back to their jet proposals. We heard some strange noise overhead. If we did see anything, it was just a glimpse of some looked like an aircraft, but it didn't sound like an aircraft. So we asked the flight instructors, what in the hell is this up there? It was top secret, and we were told not to ask questions, not to shoot at those, since they showed us the shadow models, you know. If you see something like that flying, don't shoot at it, it's ours, you know. Armado con 4 cañones de 30 milímetros y cohetes bajo las alas, el Messerschmitt Me-262 demostró ser una formidable aeronave. Ningún avión aliado podía alcanzarlo y podía diezmar las formaciones de bombarderos con sus pesados cañones. Now, the Messerschmitt 262 was designed as a fighter aircraft. However, by order of Hitler himself, we are to fly the 262 as a bomber. Nobody had thought that anyone would want to use this aircraft as a bomber. His concept was that if he had perhaps a couple of hundred Me-262 bombers on D-Day, that they could have disrupted the landings on the beaches. And that's not a bad thought, but it was a misapplication of the airplane. It didn't have a bomb sight, it wasn't very accurate, and it could have been very effective if they'd been manufactured in quantities and used against the bomber formation. Although the Germans built almost 1,300 of the aircraft, only 300 of them ever got into operational situations. Most of them destroyed on the ground. Durante 1943, bombarderos norteamericanos volando desde bases en Inglaterra desarrollaron su ofensiva diurna con ataques precisos a las industrias bélicas alemanas. La Luftwaffe centró toda su atención en la defensa del Reich. The task at hand was to do whatever we can to stop the incoming aircraft from reaching their targets. The odds were overwhelming against us. In my group, 27 aircraft would take off, and we would get where we could see them. We then knew that we were outnumbered, maybe 10 to 1, maybe 20 to 1, or even more. We had orders not to ever engage accompanying P-51s. We were to use our time in the air and our ammunition strictly to get down bombers. The only way you can really count on being successful is if you go to the point where your gun sight is black, filled with the enemy aircraft, and then open fire. Desesperados jóvenes, con solo algunas horas de vuelo, fueron enviados al caldero que hervía sobre Alemania. I was just a little past my 16th birthday. The pressures and the stresses were very, very great. I recall being almost at the point of shaking from fear as we were approaching the enemy bomber groups that were coming in. It was then no longer a matter of being a person out of flesh and blood with feelings and all that. It was just like I turned into a machine. It was always 100 or 1,000 aircraft coming in over Germany, and here we were 12, 20, maybe sometimes a few more, trying to do something to stop them. By 1944 and early 45, it was quite evident that it was hopeless.
Las prodigiosas armas que llegaron al campo de batalla, los jets, los cohetes, no pudieron salvar al Tercer Reich. Nada podía remediar las fallas causadas por las malas decisiones. Y los líderes ineptos. Los líderes comenzaron a creer en su propia propaganda. Los pilotos de la Luftwaffe eran valientes y decididos, sus aviones excelentes, y la estrategia de la guerra relámpago devastadoramente efectiva. Pero estas armas ganan batallas. Por sí mismas no pueden ganar guerras. La Luftwaffe alcanzó su mejor momento antes que la guerra comenzara.